Amén, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Señor bendiga sus casas, sus hogares, sus trabajos, su economía, bendiga su salud de cada uno de ustedes y de los que son sus familiares en el hogar. Amén. Amén. No hay nada mejor que nos haya podido pasar en esta vida, hermanos, en esta existencia, que haber conocido al Señor. Y no solo haberlo conocido, sino la realidad de que Él vive, mora en cada uno de nosotros. Amén. Vive en nosotros, mora en nosotros su Espíritu, su presencia del Padre, la presencia del Hijo con nosotros. Amén. Somos seres humanos privilegiados. No tendremos las riquezas de este mundo, no tendremos los éxitos de este mundo, pero sí tenemos las riquezas eternas. Tenemos las bendiciones espirituales, todas las bendiciones espirituales con las cuales Dios nos ha bendecido. Dice Efesios capítulo 1 que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sus hijos, somos bendecidos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Nuestras bendiciones están en Cristo. Amén. Y todas se van a cumplir en nuestra vida porque estamos unidos a Cristo. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a meditar, hermano. Amén. A la palabra del Señor vamos a meditar. Hermanos, yo ayer en la tarde, bueno, no tan tarde, casi a la media mañana o un poquito más, me senté en mi escritorio a orar, a pedirle al Señor que confirmara el tema que iba a bosquejar, que iba a desarrollar. Tenemos que terminar la serie en la que el Señor nos ha introducido. Recuerden que el Señor, cuando Él empieza algo, Él lo termina. No podemos cortar lo que Él ha empezado, a menos que Él quiera hacer espacios entre tema y tema para reforzar o hablarnos de una manera puntual a cada uno y como iglesia. Este domingo tengo un tema que no está relacionado con la serie, pero es lo que el Señor cargó en mi corazón mientras oraba. Dije, Señor, ¿qué es lo que quieres tratar con nosotros? ¿Qué quieres hablarnos? El Señor me dio este tema para nosotros hoy. El próximo domingo voy a continuar con lo que falta de la serie hasta completarla. Y luego ya entraremos en otra temática o en otra enseñanza que el Señor requiera para nosotros. Amén. Requiera para nosotros. Solo les pido que oren por mí siempre, que Dios me pídale sabiduría, pídale a Dios que me haga más sensible a escuchar su voz, para que sea Él el que nos dé y no sea yo el que tenga que estar escogiendo, ¿no? Si yo escojo, estoy dando lo que yo quiero, pero si Él me da, voy a dar lo que Él me da para todos nosotros. Y eso realmente va a fructificar. Amén. No lo que el hombre escoge, es lo que Dios escoge para nosotros, lo que fructifica. Amén. Bien, entonces, voy a leer con ustedes el pasaje de Génesis, capítulo 3, verso 1 al 7. Hoy día voy a observar con ustedes 3 pasajes bíblicos, pero voy a empezar con Génesis 3, 1 al 7, que es el pasaje central, digamos, sobre la cual desarrollamos nuestro tema hoy. Dice Génesis, capítulo 3, verso 1 al 7, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió, y entonces fueron
abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Delantales. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y te damos la honra, Padre, en esta hora, bendito Dios. Te damos las gracias, Señor, por estar con nosotros. Sabemos que estamos bajo la sombra de la omnipotencia tuya, que tú nos cobijas, que tú nos cuidas, que tú nos proteges en esta hora, Señor. Y te pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que seas tú, Señor, el que nos hables. Señor, tú has escogido este tema para nosotros hoy, lo has puesto en mi corazón y ahora, Señor, cual instrumento que soy en tus manos, Señor, te pido que tú, por medio de tu Espíritu, Señor, desarrolles este tema, Señor, y también, Padre, por medio de tu Espíritu nos des la revelación, la iluminación, el entendimiento y la sabiduría, Señor. Que la palabra sea rema en el corazón de todos nosotros, sea poderosa, sea viva, sea eficaz en cada uno, Señor, para que al ser sembrada por medio de tu Espíritu, dé su fruto, Señor, durante todo este año, Padre, el cual como iglesia iniciamos hoy de la mano tuya, Señor, y del sostenimiento tuyo. Que la verdad nos haga libres hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Miren, el pasaje que hemos leído, bueno, ha sido parte de nuestro devocional el día viernes y sábado, ¿no? Nuestro devocional de este año ha empezado con la dirección que Dios puso en mi corazón, es que meditemos a través de ciertos personajes de las Escrituras. Hay muchos personajes del cual Dios ha escrito y del cual podemos aprender mucho de ellos. Podemos aprender de sus decisiones, podemos aprender de sus emociones, podemos aprender de sus actitudes, podemos aprender de su relación con Dios, podemos aprender de lo que debieron hacer y no hicieron y de lo que no tenían que hacer y lo hicieron también. Amén. Podemos aprender mucho, ¿no? Vamos a ver qué personajes va a escoger el Señor de aquí, ¿no? A partir de los que ya hemos recibido de parte del Señor. Pero en la meditación que cada uno va a tener en su devocional, el Señor le va a hablar de una manera personal. Pero hoy día Dios nos quiere hablar como iglesia, como parte de su cuerpo, sabiendo que tenemos propósito de Dios para este año, sabiendo que hay planes de Dios que se deben cumplir con nosotros en este año. Sabemos que hay promesas de Dios para nosotros como iglesia, hay promesas de Dios para ustedes, promesas de Dios para sus familias. Las promesas de Dios están en su palabra, ¿no? Y los planes de Dios también están revelados en su palabra. Pero Dios también puede dar una revelación de algo específico o puntual que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Amén. Pero va a ser muy importante para nosotros este año, mis amados hermanos, va a ser muy importante para nosotros, ¿no? Como iglesia y también de corte personal, la toma de nuestras decisiones. La toma de nuestras decisiones para que se cumpla lo que Dios tiene determinado con nosotros y su propósito se cumple en nosotros en este año. Amén. Hermanos, nosotros no vivimos por vivir. Nosotros no vivimos sin tener un horizonte, sin tener una meta. No vivimos sin tener un propósito. No, al contrario, nosotros vivimos cada año con propósito, bajo el plan directo de Dios para nuestra vida, bajo las promesas que Dios tiene para nosotros. Amén. Nosotros no somos cual barco sin timón en el mar a la deriva. No, nosotros somos cual barco, tiene un timón y ese timón se llama Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre en nosotros. Amén. Pero dependerá mucho, mis amados hermanos, de las decisiones que nosotros tomemos durante este año. Por eso hoy el Señor me encargó que comparta con ustedes sobre ese tema, tomando decisiones que no lamentemos en este año. ¿Cuántas decisiones tomamos el año anterior de las cuales nos lamentamos de haberlas tomado? De las cuales nos cuestionamos nosotros mismos de haberlas tomado, de los cuales nosotros mismos
hubiéramos querido retroceder el tiempo, hubiéramos querido retroceder al punto donde nos encontramos para tomar una decisión, para corregir nuestras decisiones. Pero mis amados hermanos, eso es imposible. Porque una vez que nosotros decidimos y el tiempo pasa, en nuestra decisión tomada, no hay forma de cambiarla, pero sí podemos arrepentirnos para tomar una decisión correcta o buena que nos mantenga alineados al corazón del Señor, nos mantenga alineados en nuestra comunión con Dios, nos mantenga alineados en el propósito de Dios. Hermanos, todo el tiempo, nosotros estamos enfrentando la toma de decisiones. ¿Por qué están ustedes aquí? Porque decidieron venir hoy. ¿Por qué están adorando aquí? Porque decidieron obedecer al querer como el hacer que Dios puso en sus corazones, no hoy día, sino desde días anteriores. Amén. Abres tu Biblia porque tomaste la decisión de abrir tu Biblia. Te arrodillaste a orar porque tomaste la decisión de orar. Todo el tiempo estamos enfrentando la toma de decisiones, ¿no? Y siempre estamos enfrentando la toma de decisiones ante una o varias opciones, ¿no es cierto? Ante una o varias opciones. Por ejemplo, tienes las opciones o tienes el enfrentar tomar decisiones frente a las siguientes opciones, ¿no? Leer mi Biblia, o ver televisión, o salir a pasear en la bicicleta, o ponerme a hacer cualquier cosa en la casa. Siempre enfrentamos toma de decisiones entre una o varias opciones. Amén. La toma de decisiones frente a diferentes opciones. Estoy caminando por la calle, ¿no? Y de pronto aparece la tentación, ¿no? La tentación ante mis ojos. Y tengo enfrentar la decisión de desviar mi mirada y poner mi mirada en el Señor, poner mi mirada en otro lugar o en otra cosa, o la decisión de poner mi mirada en la tentación que está frente a mis ojos. Siempre estamos enfrentando la toma de las decisiones. Siempre estamos expuestos a enfrentar tentaciones. Amén. La tentación, según la Escritura, es una realidad que vamos a enfrentar los hijos de Dios y los seres humanos todo el tiempo. Las tentaciones están por todos lados. Las tentaciones están aún cuando tú estás en una habitación y solo y con la puerta cerrada. Las tentaciones están en todo lado. La tentación es una realidad. Amén. ¿Debo sentirme mal por ser tentado? No, no debo sentirme mal por ser tentado, porque la tentación es la tentación, no es pecado. Amén. Pero se puede convertir en el pecado. Y para que se convierta en el pecado, tiene que pasar por mi decisión. Amén. Nadie peca porque alguien le diga que peque. La responsabilidad del pecado es personal. Nadie puede decir, tú tuviste la culpa de que yo pecara. Tú tuviste la culpa de que yo cediera a la tentación. No, un momentito. La culpa no es de nadie. La responsabilidad es únicamente de nosotros que no tomamos la decisión correcta frente a la tentación que estábamos enfrentando. Amén. Mis amados hermanos, tenemos que cuidarnos durante este año de nuestras decisiones. Tenemos que cuidarnos de nuestras decisiones. Tenemos que cuidarnos de las tentaciones que vamos a enfrentar en este mundo todavía. Todavía vivimos en este mundo. Nadie aquí puede decir que no va a ser tentado, ¿eh?
Nadie puede decir aquí, yo no voy a ser tentado. Porque puedes ser tentado aún cuando sueñas. Amén. Amén. Vamos a enfrentar tentaciones de este mundo, vamos a enfrentar tentaciones que vienen de personas, vamos a enfrentar tentaciones de cosas, vamos a enfrentar tentaciones del diablo, vamos a enfrentar tentaciones de nuestra propia carne. Santiago capítulo 1 dice que somos tentados desde nuestro propio interior, de nuestra propia concupiscencia. Amén. O sea, hay tentación interna y hay tentación externa. La interna es la de nuestra concupiscencia. La externa es la del mundo y la del enemigo. Amén. Vamos a ser tentados. Los jóvenes van a ser tentados. Nadie va a escapar de la tentación, va a enfrentarle en algún momento. Y no nos podemos, hermanos, poner dentro de un cajón y escondernos para no ser tentados. Porque aún dentro del cajón vamos a ser tentados también. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la tentación es una realidad. Es una realidad y es palpable en esta vida. Amén. Entonces, la pregunta para nosotros, mis amados hermanos, es ¿cómo reaccionas o cómo reaccionas cuando te enfrentas con la tentación? ¿Cómo reaccionas? Nadie puede decir, dije hace un momento, que no seremos tentados. Pablo dice que si alguno cree estar firme, cuide de no caer en la tentación. Cuide de no caer. ¿Me entiende? Porque la tentación va a venir en cualquier momento. Y miren, les digo algo, cuanto más espiritual sean ustedes, cuanto más madurez empiecen a alcanzar, más blanco del enemigo son ustedes para que el enemigo venga a tentar sus vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, aquel que se cree que está ya totalmente firme, que se cree Superman, superhéroe, que se cree super Dios, que no, nada puede conmigo, aunque que se me desnude una mujer adelante o se desnude un hombre, no, hermano. El apóstol dice, cuide de no caerse. ¿Me entiende? Especialmente de las pequeñas zorritas. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? La palabra es verdad. La palabra es verdad. Cuanto más madurez alcancemos, más vida espiritual desarrollemos, tenemos que tener cuidado de nuestra vida. Tenemos que tener cuidado de nuestra vida. Y especialmente tenemos que tener cuidado de las decisiones que tomamos cuando estamos en ese proceso de crecimiento espiritual, de crecimiento de vida espiritual, de crecimiento de madurez espiritual, de crecimiento en el servicio al Señor, de crecimiento de la vida en el espíritu, de crecimiento en la fructificación familiar. Tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir a tentar, porque cuanto más productivos seamos por nuestra permanencia en Cristo, cuanto más fruto demos por permanecer en Cristo, le provocamos al enemigo tentarnos. Le provocamos. Amén. Ahora, eso está bueno. Eso está bueno. Que Él se sienta provocado por nuestra vida espiritual, por nuestro fruto, está bueno. Pero ninguno de nosotros puede ser fuerte por sí mismo. Ninguno de nosotros puede estar parado y fuerte por sí mismo. Necesita de su fuerza, de su fortaleza, de su poder. Amén. Y por eso necesitamos cuidar nuestras decisiones para no lamentarnos, hermanos. Por malas decisiones se han perdido muchas bendiciones. Hemos perdido muchas bendiciones en algún momento por malas decisiones. Bendición perdida
es perdida. Amén. Por eso tenemos que cuidar nuestras decisiones. Dios nos da en su palabra ejemplos acerca de personas y de sus decisiones, como la que tenemos aquí en Génesis capítulo 3, verso 1 al 7, Eva y Adán, o Adán y Eva, ¿no? Entonces, algunos de estos personajes, sus decisiones fueron sabias, la de otros no fueron sabias al tomar sus decisiones. Pero lo que tenemos que ver, hermanos, es que toda decisión tiene un efecto. Toda decisión tiene un efecto. Si la decisión es mala, el efecto va a ser negativo. Si la decisión es buena, el efecto será positivo. Si la decisión es mala, el efecto será consecuencia. Si la decisión, es buena, el efecto será bendición. Amén. Bendición para nuestra vida. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente en el pueblo de Dios estará decidiendo bien o estará decidiendo mal? ¿Cuánta gente por sus decisiones están desviados, están enfriados, están congelados, están entumecidos, están dormidos espiritualmente? ¿Cuántos en el pueblo de Dios por sus decisiones no están alcanzando las promesas de Dios? Y están viviendo vidas que siempre están más en el piso en lugar de estar de pie y en victoria por sus decisiones. Amén. ¿Cuánta gente en el pueblo de Dios quiere cambiar, pero no quiere tomar la decisión de cambiar? Es que, hermanos, tener el deseo únicamente no es suficiente. Tener la determinación en el corazón no es suficiente. Se requiere de la decisión para que se ejecute mi deseo o la determinación de mi corazón de querer cambiar en el Señor, de querer tener una mejor vida en Cristo, de querer servirle al Señor, de querer crecer en mi servicio, de querer crecer en mi madurez espiritual, de querer crecer en mi vida espiritual, de querer dar más fruto en el Señor. Se requiere de decisión. Amén. De decisión. Y hermanos, el Señor quiere que sepamos que tenemos que cuidar nuestras decisiones en este año para no lamentarnos. Y más bien, se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida y nuestra vida reciba todas sus bendiciones que el Señor tiene para nosotros como iglesia y también de manera personal. Amén. Entonces, veamos el caso de Adán y Eva, el cual hemos leído en Génesis capítulo 3, verso 1 al 7, pero pongámonos en el contexto para partir de ahí. Génesis 2, 15 y 17 dice lo siguiente: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Quién estaba hablando y a quién? Dios, el Señor Dios, estaba hablando al hombre. ¿Cuál hombre? Adán, a quien Dios lo había creado, lo había formado del polvo de la tierra. Amén. Es Dios quien está hablando a Adán. Hermanos, cuando Dios habla, Él habla la verdad. Cuando Dios habla, Él habla la verdad. Y lo que podemos observar aquí acerca del hombre, acerca de Adán, es que fue formado por Dios y Dios lo puso en el huerto del Edén, y luego dice que Dios le habló. Amén. Hermano, Dios siempre está hablándote. El problema no es Dios. Él nunca deja de hablar. Si tú sales a la calle,
y miras la creación, Él sigue hablando. Si tú abres tu Biblia, Él sigue hablando. Hebreos capítulo 1 dice que Dios habló en la antigüedad por medio de hombres, por medio de profetas y de muchas otras formas. Pero ahora dice, en el tiempo de la gracia, Dios ha hablado y habla por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la verdad. Y la verdad también es su palabra. Él siempre está hablando. Cuando tú abres tu Biblia, Él está hablando. El problema somos nosotros, que no escuchamos muchas veces a Dios. ¿Y por qué no escuchamos a Dios? Porque evidentemente tomamos la decisión de no escucharlo. Amén. Miren, tomo la decisión de abrir mi Biblia, pero si no tomo la decisión de ser paciente y de esperar escucharlo, Él va a hablar y yo no lo voy a escuchar. Amén. Pero Él está hablando todo el tiempo. Dice el pasaje que la labor del hombre era cultivar y cuidar el huerto. Pero aquí viene lo interesante. El hombre tenía una orden de parte de Dios. Dios le habló para darle una orden. Amén. Y la orden de Dios fue: puedes comer de todos los árboles, del fruto de todos los árboles del huerto, pero no puedes comer del fruto del árbol del conocimiento de bien y mal. Amén. Lo primero que Dios hizo con el hombre, después de ponerlo en el huerto, fue hablarle. Amén. Y lo primero que hizo al hablarle fue poner la condición delante de él de cómo el hombre se iba a relacionar con el Señor. Amén. Hermanos, ¿cómo nos vamos a relacionar con el Señor durante este año? ¿Cómo nos vamos a relacionar con el Señor en este año? Amén. Dios le da una orden. Dios pone dirección en el hombre. ¿Estamos? Pero también se le dio una advertencia. Dios le dio una advertencia. ¿Cuál fue la advertencia? Le dice: ciertamente vas a morir el día que comas del árbol que yo te estoy ordenando, no comas su fruto. Amén. Hermanos, cuando Dios habla, no habla por gusto. Cuando Dios habla, habla para dar dirección a tu vida, habla para corregir tu vida, habla para darte una instrucción o una orden o un mandamiento, pero también cuando te da una orden, cuando te da un mandamiento, también te da una advertencia. Amén. El hombre tenía una advertencia. Una advertencia que podía, si se cumplía esa advertencia en su vida cambiaría totalmente de la realidad en la cual se encontraba cuando recibe la orden y la advertencia del Señor. Nosotros conocemos la historia. Adán estaba en la perfección, gozaba de una relación plena con el Señor, escuchaba la voz de Dios sin ningún problema cuando Dios le hablaba, escuchaba cuando Dios se paseaba por el huerto. Cuando Dios le hablaba, él no tenía problemas de audición. Amén. Conversaba con Dios todo el tiempo. Pero su realidad cambió. La realidad de su vida cambió y el efecto de su vida cambió por una decisión mala. Por una mala decisión.
¿Se entiende? Entonces, si nosotros nos preguntásemos, ¿se le había dado al hombre una elección con respecto a su relación con Dios? Sí, sí se le había dado. Sí se le había dado una elección con respecto a su relación con Dios. Hermanos, cuando Dios creó al hombre, lo creó para relacionarse con él. Dios lo creó para relacionarse con él y el hombre se relacione con él. Dios nos trajo a la existencia para que nos relacionemos con él y él se relacione con nosotros. Por eso nos hizo conocerlo por medio de Jesús. Amén. Y la primera decisión que tienes que tomar en este año en tu vida es justamente la decisión de mantener tu relación con el Señor. En todo sentido, en todos los aspectos. Amén. Esa es una decisión que no debe faltar en tu vida en este año. Mantener tu relación, tu compromiso con el Señor. Ahora, él debía elegir obedecer al mandato de Dios, es decir, elegir una vida de obediencia para tener una relación permanente con Dios. Una relación con Dios, hermanos, es por medio de la obediencia a su mandamiento, a su palabra. ¿Me entienden? Hermanos, el Señor ha hecho lo mismo con nosotros. Él también nos pone en este año, y desde el día que nos hizo nacer el Señor, para Él, nos pone en la misma posición que Adán. Tener que elegir nuestra vida de obediencia para no dejar de tener una relación y una comunión con Él. El año pasado tal vez no tomamos las decisiones acertadas, nos equivocamos en muchas decisiones y muchas de nuestras decisiones equivocadas nos privaron de nuestra comunión con el Señor. Nos sacaron, nos distrajeron, nos desconectaron, nos desenfocaron. Dios no quiere que este año suceda eso con nosotros. Y cada año que tengamos por delante y el cual enfrentemos y vivamos, tiene que ser mejor nuestras decisiones. Cada día nuestras decisiones tienen que ser mejores y más acertadas en el Señor. Amén. ¿Se entendió? Entonces, se le dijo al hombre que habrían consecuencias ligadas a su elección, habrían consecuencias ligadas a su decisión. Sí, se le dijo al hombre. Dios le dijo, si tú tomas la decisión de elegir comer del árbol que te estoy ordenando no comas, de cierto te digo que vas a morir. Amén. Jóvenes, cuando el Señor les diga, no pongan sus ojos en quien no deben, no busquen a quien no deben, obedezcan. Obedezcan. Porque tu decisión de tocar, de ver o de aceptar lo que no debes, te va a llevar a muerte. ¿Y a qué nos referimos con muerte? Nos referimos a que en ese momento te vas a separar de Dios. Te va a romper tu comunión con Dios. Y mientras perseveres en tu mala decisión, vas a estar alejado y alejada de Dios todo ese tiempo. Y eso sería sumamente contraproducente para tu propia vida. ¿Por qué? Porque toda decisión, buena o mala, tiene sus efectos. Tiene sus efectos. Y esto no solamente para los jóvenes, también para nosotros
los adultos. Sí, y claro, claro, evidentemente. Ahora, cuando el Señor le dijo que iban a morir, le dijo que iban a morir físicamente y espiritualmente. Él lo entendió así. Adán lo entendió así. Ya, Adán sabía que si él desobedecía a Dios, iba a morir físicamente y espiritualmente. Acuérdense que Dios nos da una orden, pero también nos da la advertencia, y cuando Él habla, hermanos, Él habla con claridad. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, hay mucha gente en el pueblo de Dios que por malas decisiones han partido antes de tiempo también. Por ejemplo, lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, cuando Pablo habla de los abusos de la Santa Cena, dice, y algunos duermen, dice, por juicio. O sea, tomaron la mala decisión de participar indignamente de la cena del Señor. Y seguramente lo hicieron tantas veces que el Señor dijo, no, tú te vienes para allá, antes de que te pierdas. ¿Me entienden? O sea, tenemos esa advertencia también del Señor. Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él puede tomar las decisiones que Él quiera con nosotros. Y dependiendo, miren, de lo que Él ve en nuestra vida. Ahora, miren, Dios siempre está tomando decisiones. Pero sus decisiones siempre, 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 siempre son buenas. Sus decisiones no son imperfectas, sus decisiones son perfectas, sus decisiones son sabias, sus decisiones traen el bien, producen el bien y bendicen la vida de nosotros, sus hijos. Amén. Entonces, si queremos decidir, tenemos que ir a la fuente de las decisiones, de las buenas, de las perfectas, que es Dios, el Señor. Amén. Ahora, en el pasaje de Génesis 3:1 al 7, miren lo que se dice de la serpiente. Entremos aquí. Miren lo que se dice de la serpiente. Dice que era más astuta que cualquiera de los animales del campo y fue creada por Dios. Era la más astuta. Dios creó ese animal llamado serpiente, y antes de ser utilizada por el enemigo, la serpiente no se arrastraba en la tierra. ¿Ok? Y dice que fue creada por Dios, y dice que era más astuta que cualquiera de los animales del campo. Entonces, ¿quién la creó con esa cualidad de astucia? Dios. Ahora, la serpiente aquí fue tomada por el diablo para ser usada por el diablo, y el diablo hablar por medio de la serpiente. Amén. Lo cual creo que causó una impresión en Eva. Ahora, ¿estaba siendo astuto o no estaba siendo astuto el diablo? Hermanos, Satanás es astuto y él va a usar su astucia para usar cualquier cosa y captar tu atención. Maravillarte y captar tu atención. No, por ejemplo, no sé por qué hablo a los jóvenes hoy un poco más, pero ¿qué hace el diablo para captar la atención de las jovencitas, de los jovencitos? Utiliza a otros jóvenes y a otras jovencitas que no son de Dios. Y como es astuto, entonces usa su astucia para captar la atención del joven o de la jovencita cristiana. Busca impresionar, ¿no? ¡Ah, qué guapo! ¡Qué ojos! ¡Qué cuerpo! ¡Qué educado! ¡Qué bonito que habla!
Ay, me hace sentir muy bien. Santo Dios. Y no te estás dando cuenta que es una tremenda serpiente que te va a envolver hasta asfixiarte. Cuidado, hermanos, con la astucia del enemigo. Cuidado con la astucia del enemigo. Amén. Cuidado con ello. Y dice que le habla a la mujer, le habló a la mujer, dijo una mentira sobre la orden de Dios, dijo una mentira sobre la advertencia de Dios y dijo que serían como Dios. Es decir, que llegarían a ser sabios como Dios lo es. Miren, es astuta, miente, habla. Satanás habla. Puede hablar por medio de un hombre y por medio de una mujer. Puede hablar por medio de cualquier cosa. Aún puede hablar por medio de un sueño. Puede venir y susurrarte al oído. Y siempre lo que habla es mentira. Por eso el Señor lo descubre en el Evangelio de Juan, dice, Él es el padre de la mentira. Él es el creador de la mentira. Y aquí estamos viendo que la mentira es una de sus tácticas. Él miente. No, sí lo vas a lograr convertir para el Señor. No, sí puedes. El Señor te va a perdonar si aún lo haces. Él habla mentira. Mentira. Y no solamente a los jóvenes, también a los adultos nos habla mentira. Y hermanos, el hecho que tengamos muchos años en el Señor, tengamos mucho conocimiento de la palabra y aún cuando estemos dando fruto, tenemos que cuidar cuando el diablo viene a hablarnos. Amén. Y cuando habla mentira, es para decir que Dios es mentiroso. No, pero Él te ama. Te ama tanto que te va a perdonar y te va a pasar por alto lo que estás haciendo. No. De ninguna manera. Cuidado con la voz del enemigo. Cuidado con la mentira del enemigo. Ahora, la decisión de creer o no creer está en nosotros. Amén. Está en nosotros. Y mira que te puede mentir para cerrar un negocio que no debes de cerrar. Te puede mentir para que pases por una puerta que no la abrió el Señor, pero que Él te hace creer, mintiendo, que Él ha abierto. ¿Me entiendes? Amén. Ahora, pero también veamos la otra parte. Porque Él puede venir a hablar, Él puede venir con las mentiras hacia nosotros, pero aquí es cómo enfrento lo que Él está hablando, cómo enfrento la mentira que Él está trayendo, cómo enfrento la tentación que Él está usando para tentarme. ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo respondo ante ello? Y miren aquí lo que observamos en el pasaje de Génesis 3, 1 al 7 de la mujer. Dice que prestó oído a lo que la serpiente dijo, respondió a la serpiente, añadió a la orden que Dios le había dado y prestó atención a la mentira que no morirían si desobedecían la orden de Dios. Hermanos, Satanás cuando viene a hablar a la mujer, le habla al oído. Cuando viene a hablar al hombre, le habla por los ojos. Satanás tienta por el oído a la mujer y al hombre nos tienta por los ojos. Amén. Por eso vemos en el mundo, ¿no? A chicas guapas, pero con parejas feas.
yo digo, deben tener una labia pero extraordinaria para tenerlas encantadas. ¿Por qué? Porque la palabra dice que a la mujer la convences por aquí, al hombre por acá. ¿Se entiende? Una mujer cae por las palabras que el hombre le habla. La endulza por las palabras que el hombre le habla por el oído. Y el hombre por los ojos. Y el hombre por los ojos. ¿Se acuerdan ustedes de Jezabel cuando fue a encontrarse con el rey que la iba a matar? ¿Qué hizo Jezabel? Dice, se arregló, se pintó bien los ojos. Se pintó de tal manera que su expresión era seductora. ¿Qué es lo que estaba buscando el enemigo? Quería seducir por los ojos al rey. Pero el rey tomó la buena decisión, de acuerdo a la profecía de Dios que tenía que cumplirse con Jezabel, y la mató. ¿Se entiende? No se dejó seducir porque tomó la decisión. Amén. Tomó la decisión. Entonces, hay que tener cuidado con lo que le prestamos oído o a lo que le prestamos oído. Tenemos que tener cuidado con ello. ¿Ok? Ahora miren acá, dice que la mujer respondió a la serpiente, o sea, se abrió al diálogo. Hermanos, nunca debemos entrar en una conversación con el enemigo. Nunca debemos dialogar con Satanás. Nunca dialoguemos. ¿No? Si viene un incircunciso o una incircuncisa, no entren en el diálogo, porque se corren el riesgo de perder. ¿Se entiende? Hay que tener cuidado. Pero también dice que añadió a la orden que Dios le había dado. Ese es otro error que muchas veces algunos cometen. Añadir a lo que Dios no había dicho. Y la mujer dijo, sí, el Señor nos dijo que podemos comer de todos los árboles, ¿no? Hasta ahí estaba hablando la verdad. Pero luego dice, y nos dijo que no tocáramos ni comiéramos de este árbol, del fruto de este árbol. ¿Cuándo dijo el Señor que lo tocara? Que no lo tocara. El Señor dijo, el día que comas, no comas, y el día que comas, ciertamente morirás. Amén. ¿Se entendió? Ahora miren, nunca añadas a lo que Dios no ha dicho. Nunca añadas a lo que Dios ha dicho. El día que añadas a lo que Dios ha dicho, ese día estás abriendo la puerta a que el enemigo lleve a cabo su maquinación. ¿Se entendió? Ahora miren, ¿con qué se vio enfrentada la mujer? Con la toma de decisiones. Miren, la toma de decisiones que enfrentó la mujer. Tenía que tomar la decisión en decidir entre lo que Dios dijo y lo que la serpiente había dicho. Tenía que tomar la decisión entre la orden de Dios y la astucia de la serpiente. Tenía que tomar la decisión entre la verdad de Dios y la mentira de la serpiente. Tenía que tomar la decisión entre la obediencia y la desobediencia, es decir, o obedecer a Dios o obedecer a la serpiente. Tenía que tomar la decisión o enfrentó la toma de decisiones en tener una relación con Dios y mantenerla o tener una relación con la serpiente, hermano, porque cuando tú le haces oído a la serpiente y haces lo que la serpiente dice, tú te haces parte de la serpiente. Amén. Toda desobediencia que nosotros tenemos contra el Señor es adoración al diablo. El diablo se siente adorado con la desobediencia del hombre. El diablo se siente adorado con la desobediencia de un cristiano. ¿Se entiende? Entonces,
Miren toda la toma de decisiones que enfrenta la mujer, entre tomar la decisión entre quedarse en la perfección, en la naturaleza sin pecado, o tomar la decisión de que entrara la imperfección, de que entrara la naturaleza pecaminosa. Hermanos, siempre vamos a tener que enfrentar las decisiones cuando la tentación esté frente a nosotros. Y tenemos que pensar en todo eso. O sea, tengo que pensar en ese momento, ante la tentación, ante lo que el enemigo pone por delante, la decisión que, si tomo esta decisión, me voy a salir del propósito. Si tomo esta decisión, voy a cortar mi comunión con Dios. Si tomo esta decisión, voy a ser fiel al Señor. Si tomo esta decisión, voy a ser desobediente a su palabra. Si tomo esta decisión, el enemigo me va a arrastrar hacia él, va a destruir mi vida. Si tomo esta decisión, ¿me entienden? El Señor, hermano, quiere que tomemos decisiones que no lamentemos. Que no lamentemos. ¿No? Ahora miren, ¿hubo consecuencias de las decisiones? Sí, hubo consecuencias. Miren, en el capítulo 3, en el verso 8, 9 y 10, miren lo que dice. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto fresco. Bueno, desde el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primera consecuencia. Tuvieron vergüenza de su desnudez. La vergüenza no existía en ellos. Fue consecuencia del pecado. Otra consecuencia, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Cuando hay pecado, uno se esconde. Consecuencia. Pero miren, dice que ellos oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Ya habían pecado y oyeron al Señor. Oyeron al Señor. Pero tuvieron vergüenza, tuvieron miedo. Hermano, cuando uno toma malas decisiones, va a pecar contra Dios. Y el pecado nos va a avergonzar y también va a causar miedo. ¿Se entiende? Y vamos a escondernos, pretendemos escondernos, pero no nos escondemos. Como David, ¿no? Que quiso esconder, no solamente se quiso esconder de Dios, quiso esconder el pecado. Y eso es imposible. Y todas las decisiones que tomó David fueron malas. Y todas sus decisiones causaron un efecto. Afectaron al pueblo, afectó su familia, fueron afectados sus hijos. Hermano, nuestras decisiones, buenas o malas, pueden afectar nuestras generaciones. Pueden afectar nuestras generaciones. Amén. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo, le dice. Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Preguntó Dios. ¿Has comido el árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Miren, la mujer fue más valiente que el hombre. Ella dijo la verdad. La serpiente me engañó y comí, le dice, y fui y le di de comer también a él. Pero el hombre, ¿qué hizo? Responsabilizó a Dios y le echó la culpa a la mujer. La mujer que tú me diste, si tú no me lo hubieras dado, yo no hubiera pecado. No, ella vino y me dio del fruto y yo comí. ¿Quién tomó la decisión? Él. ¿Quién era responsable? Él. Hermanos, toda toma de decisión que nosotros hagamos es nuestra y única responsabilidad. Amén. No podemos culpar a nadie, y menos a Dios, y menos al Señor. Entonces miren, todas las consecuencias y todo lo que se desencadena por las malas decisiones.
¿Se dan cuenta? Por las malas decisiones. Ahora, miren, ¿cómo reaccionó ella? Tomó la decisión de ver el árbol y analizarlo. ¿Sabía ella de las consecuencias? Sí sabía. Ella sabía de las consecuencias. Es más, ella misma le dijo al diablo, a Satanás, a la serpiente, ella misma le dijo, él nos ha dicho que si comemos de este fruto, ciertamente moriremos. O sea, sí sabía de las consecuencias. Y sabiendo las consecuencias, decidió mal. Lo que muchas veces pasa. Sabiendo las consecuencias, decidimos mal. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo reaccionó ella ante la tentación? Tomó la decisión de ver el árbol y analizarlo. Nunca analices lo que te tienta. Si es una mujer, no la analices. Si es un hombre, no lo analices. Si es algo, no lo analices. Cualquier cosa que te tiente, no lo analices. Porque cuando lo empiezas a analizar, ya vas, o sea, tomar la decisión de analizar te va a llevar a seguir tomando decisiones en base a ese análisis. Miren, tomó la decisión de ver el árbol y analizarlo. Luego toma la decisión de desobedecer. ¿Por qué desobedece? Porque tomó la decisión de analizarlo. Lo analizó, dijo, oye, este árbol es bueno, ¿ah? Oye, está buenazo este fruto. Y podría alcanzar sabiduría si lo como. Lo analizó. ¿Se dan cuenta? Y ese análisis la llevó a otra decisión. ¿Cuál? Desobedecer la orden de Dios. Y esa decisión de desobedecer la orden de Dios la llevó a otra decisión, a querer ser como Dios. ¿No? Ahora, ¿quién quiso ser como Dios? ¿Quién fue el primero que quiso ser como Dios? Satanás. Y luego, esa decisión mala la llevó a otra decisión mala, creer la mentira del diablo. No analicemos lo que el enemigo ponga para tentarnos. No lo analicemos. José no lo analizó, José huyó. Tomó la decisión de huir. Si se quedaba a analizar a la esposa de Potifar, tal vez José caía en pecado. Amén. Miren, todas las acciones que llevaron a la mujer para decidir, todas las acciones. Decidió ver el árbol, ver que el árbol era deseable a los ojos, ver que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomar el fruto, todo eso era tentación. Pero ella decidió a la tentación y luego decide comer el fruto. Hermano, si ella hubiera cogido, tomado el fruto y se hubiera quedado ahí y tomar la decisión de decir no, no era pecado. El pecado se dio ante la desobediencia de la orden. ¿Cuál era la orden? No comas. No comas de ese fruto. Amén. O sea, tenía la oportunidad de cambiar su decisión en el momento que tomó del fruto. Porque hasta ahí era tentación, no era pecado. Se convirtió en pecado cuando ella come. Ahí está la desobediencia, en comer lo que Dios le había prohibido que no, u ordenado que no comiera. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que en un progreso de decisiones tenemos oportunidad de parar para que no entremos en el pecado, en la desobediencia con el Señor. Amén. Muy bien. Termino con esto. Tenemos el ejemplo de Jesús. Tenemos el ejemplo de Jesús en Lucas 4, 1 al 13, que todos lo conocemos. El relato habla de las 3 tentaciones del diablo a Jesús, ¿no? De las 3 tentaciones del diablo a Jesús. Entonces, lo que el diablo pretendía al tentar a Jesús era que Jesús desobedeciera a Dios y pecara contra Dios. Ahora la pregunta es, ¿fue lo mismo que hizo con el primer hombre y la primera mujer? Sí, fue lo mismo.
usó la misma táctica. La misma táctica que usó con el primer hombre y la primera mujer fue la misma táctica que usó con Jesús. Amén. Miren, cuando el diablo le habló a Eva, buscó la oportunidad para tentarla. ¿Y cuál fue la oportunidad para tentarla? Es cuando ella estaba sola. Cuando la encontró sola, dijo, aquí la tiento. Cuando Jesús estaba en el desierto, estaba solo. Y cuando se cumplió el ayuno de los 40 días, dice que tuvo hambre. Entonces, lo vio solo y vio la oportunidad para tentarlo. Lo vio solo, pero también vio la necesidad legítima que tenía su cuerpo humano de querer recibir alimento. Entonces, su táctica es busca que esté solo o sola y luego usa cualquier necesidad legítima en tu vida, la va a usar para tentar. Por ejemplo, una necesidad legítima para todo ser humano es el matrimonio. Él va a usar esa necesidad para tentarte a que pongas tus ojos y te cases con quien no debes. Amén. Pongo un ejemplo, hay muchos ejemplos que podríamos poner. Y miren, en la primera tentación, le dice que transforme la piedra en pan para que él pueda saciar sus necesidades personales. O sea, lo tienta a que cumpla su deseo legítimo de manera ilegítima. O sea, un deseo legítimo, el enemigo te va a tentar a que tú lo cumplas de manera ilegítima. Tienes una necesidad económica, él te va a llevar a que la cumplas ilegítimamente. ¿Cómo? Robando. Amén. En la segunda tentación, le ofrece todos los reinos del mundo a cambio de un momento de adoración. Ahora, Jesús había venido a recuperar los reinos del mundo que el hombre se los había entregado a Satanás cuando desobedece a Dios. Amén. Pero Jesús vino a recuperarlo por medio de su muerte en la cruz. Y Satanás lo tienta a que él recupere ese reino sin necesidad de ir a la cruz. Por eso le dice, yo te lo doy. Y se lo puedo dar a quien quiera. En la tercera tentación le muestra o le pide que demuestre que él es el Mesías haciendo un milagro. Lo tienta a que Jesús pruebe la fidelidad de Dios, dice que pruebe a ver si Dios cumple o no su palabra. O sea, no he leído el texto porque ya lo conocemos y porque no tengo tiempo para leerlo. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, que el enemigo también usa la escritura y la tuerce para tentar nuestra vida. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo enfrentó Jesús y respondió Jesús a la táctica y a las tentaciones del diablo? Lleno del Espíritu Santo, respondió con la palabra y se mantuvo todo el tiempo en la palabra y no dialogó con el diablo. Amén. Esa es la táctica que nosotros debemos aplicar y en eso debemos decidir siempre. Estar llenos del Espíritu Santo, obedecer la palabra y mantenernos en la palabra. Y cuando venga a tentarte, tú responde con la palabra. Escrito está que no debo unirme a un yugo desigual. Escrito está que no robe. Escrito está que no adultere. Escrito está que no fornique. Y me mantengo en la palabra. Amén. Ahora, ¿se vio vencido el diablo por Jesús? Sí. Sí se vio vencido, porque el texto dice que cuando lo vio firme en la palabra, dice que él se alejó. Se fue para esperar otra oportunidad u otro tiempo para tentarlo. Entonces, quiere decir que Satanás iba a volver a buscar una oportunidad para tentar a Jesús, como también siempre va a estar buscando oportunidades para tentarte a ti y a mí. Amén. Tú estás firme en la palabra, tú estás lleno del Espíritu Santo, Él está ahí, esperando la oportunidad en poder tentarte. Amén. Entonces quiere decir que aunque estés lleno del Espíritu Santo y aunque estés firme en la palabra, Él va a intentar tentarte para que desobedezcas a Dios y peques contra Dios. Amén.
Y eso te saca de raíz de comunión, propósito y plan de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué fracasó Eva ante la tentación y por qué Jesús tuvo éxito ante la tentación? Porque Eva tomó las decisiones equivocadas. No respondió adecuadamente con la palabra de Dios, dialogó con el diablo, creyó al diablo y desobedeció a Dios obedeciendo al diablo. ¿Y cómo pudo tener éxito Jesús? Miren, Jesús tomó las decisiones adecuadas, lleno del Espíritu Santo, ayunaba, oraba, ¿no? Respondió con la palabra, se mantuvo en la palabra, no entró en diálogo con el enemigo, no discutió con el diablo, le creyó a Dios y obedeció a Dios. Hermanos, ¿quieres tener éxito ante las tentaciones y ante el pecado en este año para que todo lo que Dios tiene para con nosotros como iglesia, familias y personalmente se cumpla? Tenemos que tomar decisiones que no lamentemos. Tomemos las mismas decisiones que Jesús, quien es nuestro modelo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, ha sido sembrada en nuestros corazones y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que obre por medio de tu Espíritu en nosotros. Señor, tu palabra es la fuente de nuestras decisiones, Señor. Que ninguna decisión que tomemos ante cualquier cosa buena, legítima o no, primero busquemos tu sabiduría, busquemos tu dirección, busquemos tu voluntad y busquemos nos dirijas por medio de tu palabra y de tu Espíritu. Que esa sea nuestra decisión siempre, Señor, porque hoy nos ha recordado que Satanás buscará la oportunidad de tentarnos a todos en este año para intentar que nosotros te desobedezcamos y pequemos contra ti. Espíritu Santo, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, agudiza nuestro discernimiento espiritual y dirígenos, Espíritu Santo. Contrólanos todo el tiempo y usa las Escrituras para darnos toda dirección para cualquier decisión que tengamos que tomar. Ayúdanos. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres el que nos cuidas, el que nos guardas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga.